como es la prensa libre. Ahora sí, Mami, la podemos presentar a nuestro invitado y hablar sobre temas económicos y financieros. Está con nosotros aquí el economista Melvin Escudero, presidente del Dorado Investment y profesor de la Universidad El Pacífico. Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, buenos días y saludos a todos los escuchas y televidentes. No, gracias a usted por acompañarnos al inicio del programa. A ver, el día de ayer hizo unos anuncios interesantes el ministro de Economía. El MEF estimó firmar 9 adendas por 9.465 millones al 2026 para destrabar proyectos de inversión, entre otras cosas. ¿Cómo analiza con entusiasmo, con escepticismo, los anuncios que ha hecho ayer el Ministerio de Economía? La primera palabra es optimismo y entusiasmo. Y me explico de una manera muy sencilla. Sabemos que el gobierno ya está en su etapa final, pero hay que tener gestores en la gestión pública que se pongan los pantalones y ataquen de frente las grandes urgencias que tiene el país. En ese sentido, lo que ha venido haciendo el señor Salardi en las pocas semanas que tiene al frente de la economía peruana muestra valor, valentía y sobre todo compromiso por el desarrollo. Hay que destacar eso. ¿Qué significa los 3 retos más importantes del ministro para llegar a ese crecimiento que también ha señalado de 4% del PBI? Desde hace trimestres atrás, yo personalmente he venido reclamando que el país puede crecer entre 4 y 5% del PBI, pero lamentablemente estábamos creciendo a ritmo de 2-3%. Eso es en gran parte por falta de gestión, por falta de hacer cosas necesarias, que a veces son dolorosas, son difíciles, pero se pueden hacer. Pero que no solamente dependen del ministro del Interior, hay un ambiente también que influye, un ambiente de estabilidad o de inestabilidad que tiene un peso específico en la decisión de invertir en el país, más allá de la buena gestión que pueda hacer el ministro. Él habla, en este caso, de las 9 adendas y asociaciones públicos privadas de 9 proyectos listados. Ha hablado de aeropuertos, puertos, trenes, otros. ¿Eso en principio a usted le parece correcto? Sí, por supuesto. De hecho, cuando uno evalúa el déficit de infraestructura de Perú, no son los 16.000 millones, 8.000 este año y 8.000 el próximo año. Estamos hablando de cifras que se estiman entre 150.000 millones y 200.000 millones. Entonces, esto es parte de ese proyecto y obviamente le va a corresponder a los siguientes gobiernos poder cerrar las brechas. Pero tenemos que empezar en un punto. Entonces, lo que ha identificado el ministro, me parece lo correcto, para llegar al 4% de crecimiento de este año, es un shock de inversión. Y la inversión viene por 3 frentes. Uno es la gestión pública para reducir la incertidumbre y la excesiva tramitología. Hasta hace poco, una APP demoraba entre 3 y 10 años en ejecutarse. Si se puede hacer una reforma para acelerar eso y hacerlo en 18 meses, en 24 meses, sería extraordinario. Y eso es un poco lo que se está pensando en ese proyecto. Por otro lado, el déficit de infraestructura da oportunidades a cientos de empresas, no estoy diciendo 2 o 3 empresas, internacionales y locales que quieren hacer infraestructura, porque hay oportunidad de compartir el riesgo, pero también de compartir el crecimiento y la oportunidad. Y finalmente, el ministro hace poco estuvo en Canadá, en una de las conferencias de minería más grandes del mundo. La minería sigue siendo una promesa y la capacidad de poder invertir, lo decía ayer el ministro de Energía y Minas, 10.000 millones de dólares por año en minería es el otro motor que necesitamos para realmente crecer encima del 4%. Y recordemos, crecimiento por encima del 4% es reducción de pobreza. Crecimiento a niveles de 2-3% es mantener el coche como carrera promedio. Y lo que necesitamos nosotros es reducir pobreza, para tener más colegios, más salud, más calidad de vida. Desde esa perspectiva, el enfoque es correcto. ¿Dónde está el reto? El reto real está en el destrabe y en la capacidad del gobierno para ejecutar estos proyectos. Exacto, la tramitología de la que hablaba. Exactamente, ¿no? Una buena señal que uno puede leer en ese sentido, por ejemplo, es que el ministro, cuando entró al Ministerio de Economía, rápidamente cambió muchas cabezas sectoriales, lo cual ha sido bastante inusual en un ministerio donde esos cambios son muy raros. Normalmente se mantenía, digamos, la estructura. Si esos cambios han sido para destrabar, para agilizar la gestión, a buena hora. El país hace años que necesita acelerar la gestión, pero invertir 8.000 millones este año o conceder 8.000 millones el próximo es solo el inicio. Recordemos que todo proyecto, desde que inicia, mientras se hace el perfil o el expediente técnico y se empieza el inicio de obra, pasan 18 meses, dependiendo del tamaño del proyecto. Estamos hablando de proyectos de 2.000 millones, de 1.500 millones de dólares. Esos son proyectos que se ejecutan en 4, 5, 6 años. Entonces, gran parte de estos proyectos vienen para el próximo año.
Sin embargo, desde el punto de vista geopolítico en la región, el Perú, Colombia, Chile, Argentina, México, Brasil, son competidores nuestros para captar inversión internacional. En este momento, todos ellos están trabados. Estas medidas que está mencionando Perú, como que nos ponen en la palestra, diciendo a los inversionistas extranjeros, acá estamos, hay oportunidades. Y yo creo que hay que destacar esa capacidad para poder hacerlo. Ahora, usted mencionó el impacto en el déficit fiscal. Por ejemplo, el tema del puerto de Chancay. Claro, pero me refería al otro anuncio de las zonas económicas especiales. Exacto, justo venía en ese punto. El puerto de Chancay, por ejemplo, todos hemos celebrado que va a ser el puerto de América Latina, pero muy pocos se han dado cuenta que en realidad cuando uno une el puerto de Chancay con el puerto del Callao, en realidad es un puerto en herradura, con cierta distancia y cercanía, que es gigantesco. Ese sería el puerto más grande de América Latina, unir ambos puertos. Entonces yo celebro que el ministro haya anunciado que la zona franca especial es de ambos puertos, no solamente Chancay. A ver, incluye Callao, para conocer, incluye todo este corredor, ¿no? Para hablar de ese tema con mayor detalle y poder entender bien cuál es la figura y por qué también hay detractores a este famoso 0% del impuesto a la renta en estas zonas en particular, le pedimos ir un instante para escuchar a los anunciantes. 8:21 de la mañana retomamos la entrevista con el economista Melvin Escudero y se estaba refiriendo, señor Escudero, usted al anuncio que ha hecho el ministro de Economía sobre este plan piloto que impulsará de zonas económicas especiales. En principio, ¿en qué consiste esta propuesta del ministro para que quienes nos están escuchando en este momento entiendan bien? ¿Y por qué se habla de un 0% de impuesto a la renta y de que ese 0% podría traer beneficios, incluso para la recaudación, que es algo que se ha puesto en tela de juicio? Yo creo que acá hay que pensar, en primer lugar, cuál es la posición de Perú a nivel mundial. Somos una economía pequeña, exportadora, y nuestros principales productos de exportación han sido durante muchos años la minería. Ahora ha venido la agroindustria y esperemos que vengan también productos desarrollados, elaborados, de alto valor agregado. ¿Cómo salen esas exportaciones al mundo? A través de los puertos. Y el puerto de Chancay justamente es un valor muy importante dentro de esa conectividad a nivel mundial. No solo para Perú, sino también para las economías vecinas como Brasil, Ecuador, Colombia y Chile. Si además hacemos un plan maestro, como se ha anunciado, que une el puerto del Callao con el puerto de Chancay, entre ambos puertos se duplica la capacidad de Perú para salir al resto del mundo. Con la tecnología que hay en el puerto de Chancay y la experiencia que ya tiene el puerto del Callao, eso va a hacer que se dinamice muchísimo. ¿Dónde está el valor de una zona franca? El momento, digamos, ¿es el momento oportuno, teniendo en cuenta que Chancay acaba de ser inaugurado? Sí, es más, se debió haber hecho este anuncio antes, pero por una serie de temas políticos, el tema de la zona franca ha sido dilatado. Y es una demanda no solamente empresarial, hay que verlo en un contexto de mediano y largo plazo. El hecho de la exoneración del impuesto a la renta es temporal, esto no es permanente. Conforme pase el tiempo se va a ir cambiando y se va a regresar a la normalidad. Pero en este periodo inicial, ponerle 15, ponerle 7 o ponerle 0, yo recomendaría que sea 0. ¿Por qué razón? Estamos en un contexto global bastante complejo para atraer inversión. Hoy en día se está hablando del conflicto geopolítico en Europa, geopolítico en Estados Unidos, geopolítico en Europa, en Asia y también geopolítico en América Latina. Con el tema de los aranceles, los flujos de inversión se han visto de alguna manera preocupados y nerviosos. Mire usted qué ha pasado con las bolsas de valores en los últimos días. Todo el optimismo que hubo en enero y febrero prácticamente parece haber desaparecido en enero. Y ahora es una nube negra de preocupación esperando una posible tormenta que pueda reducir la economía global, que venía creciendo a un ritmo de 3, 3,5%. Después de todos estos problemas y preocupaciones, se puede desinflar un poco ese crecimiento de 2,5%. Eso nos golpea. Y como país necesitamos inversión. Si queremos un shock de inversión, tenemos que ser atractivos. Y nuestra ventaja es que mientras Colombia, Chile, México, Argentina... ¿Es una propuesta audaz? Es audaz, pero es realista también, porque no somos los únicos. Los países asiáticos durante décadas han tenido zonas francas especiales, incluyendo China. Y eso es parte de su crecimiento y éxito. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Ya lo tuvimos en Tacna. Sí, eso lo iba a decir justamente. Creo que hay 14 zonas francas en el Perú todavía, de las cuales 4 activas.
las principales de ellas estagnan y es un fracaso. ¿Por qué lo que ha fracasado en otros lugares del Perú podría tener éxito ahora en Chancay? ¿Qué tipo de inversiones y qué sectores económicos cree usted que estarían dispuestos en el mediano plazo? Porque esto se trata de facilitar un cierto ritmo rápido, ¿no? La idea es no solamente, digamos, cobrarle bajo impuesto o cero a los que están en el lado del comercio. Esto lo que atrae en realidad son actividades industriales, actividades manufactureras, actividades tecnológicas, que se pueden ensamblar productos en estas zonas francas. No solamente autos, se pueden ensamblar celulares, se pueden ensamblar paneles solares, se pueden ensamblar una serie de productos que posteriormente no solamente se usen localmente, sino se exporten a nivel de la región. Cuando se ha vendido el concepto de Chancay, se vendió como un hub regional. Pero ese hub regional no solamente es para que reciba containers y los traslade a través de trailers, ¿no? De transporte. La idea con las zonas francas es crear una zona de desarrollo industrial planificada de gran dimensión, ¿no? Y esto se ha hecho en Singapur, se ha hecho en Corea del Sur, se ha hecho en Chile. Todo la zona de Iquique, por ejemplo, todo esto tiene que ver con estrategias ya implementadas por otros países de manera exitosa. Pero también países en los que había infraestructura, había mano de obra calificada, había un régimen tributario general favorable. En el Perú no tenemos nada de eso. Chancay, basta recordar lo que ha pasado con el puente de Chancay para saber cómo estamos de infraestructura, ¿no? Yo estoy de acuerdo en el punto, en el sentido de que se requiere gestión. Y venimos reclamando esto prácticamente en los últimos 5 gobiernos, ¿no? O sea, en Perú una de las falencias mayores ha sido que los servidores públicos no han tenido la capacidad de gestión y algunos que son buenos ni siquiera la permanencia de quedar. La rotación de los principales ministros, de la rotación de los principales ejecutivos, incluso en el propio Proinversión, es altísima. Entonces, esa falta de estabilidad en la toma de decisiones nos afecta en todos. Tremendamente. Claro, la estabilidad que descanse, por supuesto, en una buena elección o designación de funcionarios. Porque si se va a nombrar, digamos, personas que no dan la talla con las responsabilidades de sus cargos, bueno, enhorabuena que sean cambiadas. Fernando, ibas a hacer una pregunta. Sí, sobre regiones, ¿no? Porque de estos proyectos que se pretende destrabar, la mayoría son en regiones, y entre ellos hay algunos que han sido iniciativa de autoridades regionales. Yo pienso sobre todo en el caso del gobernador regional de Arequipa, que se ha batido mucho por el lanzamiento de un proyecto de Puerto Corillo, diciendo además que eso podría traer capitales norteamericanos, pero no figura en las listas del ministro. ¿Cuál es su opinión sobre la viabilidad de ese gran puerto, ya no en el centro como Chancay, sino en el sur como Corillo en Arequipa? Claro, yo creo que hay que ver esto en términos de política y en términos de urgencia. Cuando uno ve política es a largo plazo. Hay un plan nacional de infraestructura que está la ley, que están los proyectos y que hay que ejecutar, hay que destrabar. Yo creo que ese tema va avanzando. Lo que ha anunciado el ministro son proyectos de urgencia, de lo que está cerca de poder ejecutar. Recordemos que su periodo de gestión también tiene expiración, 28 de julio de 2026. Ojalá le den la confianza para que continúe. Digo ojalá porque si vemos la trayectoria del ministro en su cargo de Proinversión, efectivamente el año pasado rompió récord de ejecución de proyectos nuevos. Ese equipo que le ayudó ahora está en el MEF. Esperemos también que con ese equipo empecemos a ver que la rueda se empiece a mover. Desde esa perspectiva yo creo que hay que priorizar y el tamaño y la magnitud de lo que ya se ha invertido en Chancay y lo que viene en el Callao y lo que es el aeropuerto, todo esto es parte de una zona que va a hacer que Lima sea el principal motor de conexión de Perú, probablemente algo de Ecuador y Chile, algo de Brasil, hacia el Asia. Esa es la gran apuesta. Está bien lo del aeropuerto, está bien lo del Callao, está bien lo de Chancay y ahora la zona industrial de Ancón. Todo eso es parte de una estructura que nos va a convertir realmente en un competidor regional. Obviamente no podemos competir con un país de 200 millones como es Brasil, pero esta infraestructura es de la talla de lo que tiene Brasil en varios de sus puertos, incluso más moderna y más grande. Si ustedes ven cómo está operando hoy día el puerto de Chancay, a pesar de que no tiene el tráfico, sí, lo increíble es la tecnología que utiliza. Todo es autónomo. Prácticamente ya no hay intervención humana en el proceso de movilizar todos estos containers desde los barcos hasta el puerto. Entonces, eso es tecnología ya vigente. Que diga una palabra sobre un tema que hemos abordado ayer con Mávila, con un especialista internacional, el señor Wash, especialista en asociaciones público-privadas. ¿Qué
¿Cuál es la reforma que hay que hacer para que este instrumento de inversión sea más eficaz y más rápido? Básicamente el destrabe administrativo, ¿no? Por ejemplo, si usted va a hacer una hidroeléctrica o si usted va a hacer una planta de agua potable y no tiene el apoyo del Estado, creo que tiene que pasar por 20 instancias de autorización, ¿no? Incluyendo varios ministerios. Y eso es imposible. Debería haber, como se está proponiendo, un fast track en el análisis, de modo de que exista una ventanilla única o una agencia concordada, un comité que permita acelerar las autorizaciones y la supervisión. Proinversión tiene parte de ese rol, pero parte de ese rol está solamente sujeto a los proyectos que le entregan a Proinversión. Entonces, si estas concesiones van a entrar ahí, dado que el ministro ya tiene la experiencia de haber estado en Proinversión, efectivamente se puede crear el equipo necesario para poder hacer la coordinación y destrabar, ¿no? Yo comentaba al inicio que un proyecto de APP en Perú demora entre 3 y 10 años en promedio en entregarse. Si logramos que esto sea menos de 3 años, sea 2 años en ejecutarse, es un cambio enorme. No obstante, hay temas políticos también en las nubes, ¿no? Mucha gente no está de acuerdo con las concesiones. Ya hemos tenido el problema de Puente Piedra y el alcalde de Lima. Y con Ruta de Lima, sí, en general. Ruta de Lima y todos estos temas que son temas que plantean retos, pero al final yo creo que la población de a pie, que finalmente se beneficia de esta infraestructura, valora el servicio, ¿no? Claro, pero por eso volvemos al punto de partida, que es se necesita buena gestión, pero también, digamos, otorgarle seguridad jurídica a esos inversionistas que están pensando traer capitales al país. Por supuesto, y esto es muy importante a la luz de los acontecimientos con estas 2 concesiones en Lima, que el gobierno tiene que dar las garantías. Ahora, desde la perspectiva judicial, esas garantías están dadas en los tribunales internacionales, donde obviamente vamos a perder si ha habido algún tipo de abuso de autoridad. Hemos perdido. O algún tipo de mal manejo del lado del gobierno, ¿no? Pero ¿para qué arriesgarnos a ese tipo de situaciones si con tantas oportunidades y proyectos, tanto concesiones, tanto en infraestructura como en el sector minero, podemos realmente impulsar y hacer la diferencia en el país? Ojalá que así sea, señor Melvin Escudero. En todo caso, tomamos nota de las palabras con las que comenzó contestando la pregunta de Mávila Huertas: optimismo y entusiasmo. Ojalá que se apliquen verdaderamente a los funcionarios que tienen que destrabar y facilitar la inversión en beneficio del crecimiento económico y la reducción de la pobreza, como lo ha subrayado usted. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias.